Un asesino en serie había conseguido esconderse durante más de 30 años. No fue una huella lo que lo delató. No fue un testigo inesperado. No fue una persecución cinematográfica. Fue un disquete. Un pequeño cuadrado de plástico, de apenas 1,4 megabytes. Menos memoria de la que ocupa hoy una simple fotografía hecha con un móvil. Y aún así, ese disquete terminó revelando lo que décadas de investigación no habían conseguido descubrir: el nombre del hombre que se escondía detrás de las siglas BTK. Lo más increíble de esta historia es que el propio asesino preguntó antes a la policía si podían rastrear aquel disquete. Y la policía le contestó que no. Él les creyó. Y ese fue su gran error. Esta es la historia de Dennis Rader, conocido como el asesino BTK, y de cómo la tecnología terminó derrotando a un criminal que durante décadas creyó estar siempre un paso por delante. BTK significaba en español: atar, torturar y matar. Ese fue el nombre que él mismo eligió para firmar sus mensajes. No era solo una firma. Era una declaración de poder. Una forma de construir una identidad criminal, de sembrar miedo y de obligar a la ciudad de Wichita, en Kansas, a recordarlo. La historia comienza el 15 de enero de 1974. Aquel día, 4 miembros de la familia Otero fueron asesinados en su casa. Era una familia aparentemente normal, en un barrio aparentemente tranquilo. Pero aquel crimen brutal marcó el inicio de uno de los casos más inquietantes de la historia criminal de Estados Unidos. Con el paso de los años, BTK sería vinculado a 10 víctimas entre 1974 y 1991. Pero había algo que lo diferenciaba de otros asesinos en serie. BTK no quería desaparecer del todo. Quería ser visto. Quería ser escuchado. Quería tener nombre. Empezó a enviar cartas a medios de comunicación y a la policía. En ellas daba detalles de los crímenes, corregía informaciones, se atribuía ataques y jugaba con los investigadores. No actuaba solo para matar. También quería controlar el relato. Para él, cada carta era una forma de demostrar que seguía ahí. Que sabía cosas que solo el asesino podía saber. Que podía comunicarse cuando quisiera y desaparecer después sin dejar rastro. Durante años, la policía acumuló pruebas, declaraciones, perfiles, sospechosos y pistas. Pero nada parecía suficiente para ponerle un rostro definitivo a BTK. La ciudad de Wichita vivía con una pregunta que no tenía respuesta. ¿Quién era BTK? La respuesta era Dennis Rader. Pero eso no se sabría hasta mucho después. Y precisamente por eso el caso resulta tan inquietante. Dennis Rader no vivía escondido en los márgenes de la sociedad. No era un fugitivo. No llevaba una vida clandestina. Era padre de familia. Participaba en su iglesia. Había sido líder scout. Trabajaba en control municipal, supervisando normas, imponiendo multas y vigilando pequeñas infracciones. Hacia afuera, era un hombre corriente. Un vecino más. Alguien que podía cruzarse contigo en la calle sin levantar ninguna sospecha. Esa doble vida es una de las partes más perturbadoras del caso. Porque durante décadas, el hombre que aterrorizó a Wichita estaba allí mismo. Dentro de la comunidad. Mezclado con todos los demás. Después de 1991, BTK dejó de matar. Y también dejó de comunicarse. El caso se fue enfriando. Pasaban los años. Cambiaban los investigadores. Cambiaban los métodos policiales. Cambiaba la tecnología. Pero BTK seguía sin nombre. Hasta que en 2004 ocurrió algo decisivo. Se cumplían 30 años del primer crimen, el de la familia Otero. Los medios volvieron a hablar del caso. Se publicaron artículos recordando que el asesino nunca había sido capturado. Y eso pareció despertar algo en Dennis Rader. Durante años había permanecido en silencio. Pero ver que el caso volvía a ocupar titulares le devolvió aquello que tanto había buscado: atención. Y BTK volvió. Empezó a enviar nuevos mensajes, cartas, paquetes, objetos, pistas. Comunicaciones pensadas para provocar y para demostrar que seguía vivo, que seguía observando y que todavía podía controlar el miedo. Pero había un problema. El mundo ya no era el de los años 70. La policía había cambiado.
La ciencia forense había avanzado. El ADN se había convertido en una herramienta mucho más poderosa. Y, sobre todo, el mundo había entrado de lleno en la era digital. Dennis Rader creyó que seguía jugando al mismo juego de siempre. Pero el tablero había cambiado. Y él no lo entendió del todo. Ese fue el principio de su caída. En enero de 2005, BTK hizo algo que hoy parece casi absurdo. Preguntó a la policía si podía comunicarse con ellos usando un disquete sin ser rastreado. Quería saber si un archivo guardado en un disquete podía conducirlos hasta él. En otras palabras, el asesino que llevaba décadas burlándose de los investigadores decidió pedirles consejo técnico. Y además pidió sinceridad. La policía vio una oportunidad. Respondieron mediante un anuncio clasificado en el periódico de Wichita Eagle. El mensaje era breve y aparentemente tranquilizador. Rex, estará bien. Rex era uno de los nombres que BTK había utilizado en sus comunicaciones. Dennis Rader interpretó aquel mensaje como una garantía. Creyó que podía confiar en la respuesta. Creyó que el disquete era seguro. Pero en realidad, la policía estaba esperando exactamente eso. Poco después, envió un paquete a una cadena local de televisión, XAS-TV. Dentro había varios elementos. Y entre ellos, un disquete morado Memorex de 1,44 megabytes. Para Rader, aquello era una herramienta más dentro de su juego. Una forma moderna de comunicarse. Una prueba de que seguía controlando la conversación. Para los investigadores, era una oportunidad única. Aquí es donde entra la parte tecnológica de la historia. Mucha gente piensa que cuando se borra un archivo, desaparece para siempre. Pero no siempre funciona así. En muchos sistemas, borrar un archivo no significa destruir inmediatamente toda la información. A veces, el sistema simplemente marca ese espacio como disponible para ser reutilizado. El archivo deja de aparecer de forma normal, pero parte de sus datos pueden seguir ahí. Y además, los documentos digitales pueden guardar metadatos. Los metadatos son datos sobre el archivo. No son necesariamente el texto que vemos en pantalla. Son información oculta o secundaria, el nombre del autor, el usuario que editó el documento, la organización asociada al programa, la fecha de creación, la fecha de modificación, el equipo utilizado o incluso la ruta del archivo. Son como pequeñas huellas invisibles. Y Dennis Rader no sabía que esas huellas podían seguir dentro del disquete. Cuando los investigadores analizaron el contenido, encontraron información crucial. En el disquete había un documento que parecía haber sido eliminado, pero del que todavía se podía recuperar información. Al examinarlo, aparecieron dos pistas fundamentales. Una referencia a Christ Lutheran Church. Y un usuario llamado Dennis. Dennis. Después de 30 años de miedo, cartas, pistas falsas y silencio, el asesino había dejado su propio nombre en un archivo. No en una nota manuscrita. No en una escena del crimen. No en una llamada telefónica. En los metadatos de un disquete. La ironía era enorme. BTK había preguntado si podían rastrearlo. La policía le había dicho que no. Él había confiado. Y el archivo habló. A partir de ese momento, la investigación cambió por completo. Los agentes tenían una iglesia, Christ Lutheran Church. Y tenían un nombre, Dennis. Ahora solo tenían que comprobar si había algún Dennis relacionado con esa iglesia que pudiera encajar con el perfil. La respuesta apareció rápidamente. Dennis Rader. Era miembro activo de la iglesia y llegó a ocupar cargos de responsabilidad dentro de ella. Pero una coincidencia no bastaba. La policía necesitaba construir un caso sólido. Necesitaba más que un nombre en un archivo. Necesitaba confirmar que aquel Dennis era realmente BTK. Y entonces empezaron a encajar otras piezas. En algunas de sus comunicaciones recientes, BTK había dejado paquetes o materiales en lugares públicos. En uno de esos movimientos, las cámaras de vigilancia captaron un vehículo sospechoso. Los investigadores lo relacionaron con un Jeep Cherokee oscuro. Cuando observaron a Dennis Rader, encontraron un vehículo que encajaba con esa descripción. La pista digital ya no estaba sola. El disquete había abierto una puerta.
La vigilancia y otros indicios empezaban a reforzar la sospecha. Pero todavía faltaba una confirmación más contundente. El ADN. Durante años, la policía había conservado evidencias relacionadas con los crímenes. Con los avances forenses, esas pruebas podían compararse con nuevos perfiles genéticos. Los investigadores obtuvieron una muestra que permitió establecer una relación familiar entre Dennis Rader y el ADN vinculado al caso. Ese fue el punto de no retorno. El disquete había dado el nombre. La vigilancia había reforzado la sospecha. El ADN ayudó a cerrar el círculo. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado. Durante décadas, había conseguido vivir una doble vida. Había sido padre, vecino, trabajador municipal, miembro de la iglesia y, al mismo tiempo, uno de los asesinos más buscados de Estados Unidos. Pero cuando fue detenido, la máscara cayó. BTK ya no era una sombra. Tenía rostro. Tenía nombre. Dennis Lynn Rader. En junio de 2005, Rader se declaró culpable de los 10 asesinatos. Más tarde fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Una de las frases más famosas atribuidas a este caso resume perfectamente su caída. El disquete me hundió. Y sí. ¿Lo hizo? Pero es importante entender algo. El caso BTK no se resolvió solo por un disquete. Eso sería simplificar demasiado. Hubo décadas de trabajo policial. Hubo pruebas preservadas. Hubo investigadores que siguieron revisando el caso. Hubo análisis forenses, vigilancia, comparación de ADN y paciencia. El disquete no fue toda la investigación. Pero fue el giro. Fue la grieta en la máscara. Fue el error que permitió mirar detrás del personaje que Dennis Rader había construido durante tantos años. Y por eso este caso se recuerda como uno de los grandes ejemplos de informática forense aplicada a una investigación criminal. Porque demuestra algo fundamental. En el mundo digital, incluso lo que creemos borrado puede hablar. Un archivo tiene historia. Un documento puede tener huellas. Un ordenador recuerda más de lo que imaginamos. Y un criminal que no entiende eso puede dejar atrás exactamente la pista que más quería ocultar. Dennis Rader se creía inteligente. Se creía metódico. Se creía superior a la policía. Durante años, alimentó su propio mito. Se comunicó con los medios. Se puso un nombre. Creó una identidad. Jugó a ser invisible. Pero su necesidad de atención fue también su debilidad. Si no hubiera vuelto a comunicarse en 2004, quizá el caso habría tardado mucho más en resolverse. Quizá habría seguido siendo un expediente frío durante años. Pero Rader no pudo resistirse. Necesitaba que hablaran de él. Necesitaba volver al centro del escenario. Y cuando regresó, lo hizo en un mundo que ya no comprendía. Pensó que podía usar la tecnología como una herramienta más para manipular a la policía. Pero la tecnología terminó volviéndose contra él. El disquete que envió no era solo un soporte de información. Era una huella. Una huella digital en el sentido más literal de la palabra. Al final, Dennis Rader no cayó por una gran persecución ni por una escena espectacular. Cayó por su propia arrogancia. Creyó que todavía podía jugar con la policía. Creyó que seguía teniendo el control. Y no entendió que la tecnología ya había cambiado las reglas. Durante décadas quiso ser recordado como BTK, una figura misteriosa e intocable. Pero su final fue mucho más simple. Un disquete. Un archivo borrado. Un dato oculto. Y un nombre que lo cambió todo. Dennis. Porque a veces, el detalle más pequeño es suficiente para derrumbar una mentira construida durante años. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más.